en particular a Beatriz Viterbo, editora, que ha elegido nuestra casa y nuestro espacio Zona Futuro para presentar Los hijos y el amor. Una charla interesantísima a través de la literatura. Desde Fundación El Libro queremos saludar muy especialmente a Carolina Rolle, editora de Beatriz Viterbo, y ahora sí presentar a estas tres maravillosas mujeres que van a adentrarnos en este tema tan interesante y apasionante a través de su propia obra. Ellas son Agustina Catalano, ¿la he pronunciado bien?, Nadine Lifchitz y en la moderación Julia Musitano. Les invito a brindarles un aplauso y les escuchamos. Hola. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Tiene que ponerlo de derecho. Bueno, las presento a ellas y les quiero presentar un poco de qué van las novelas para que después podamos charlar sobre los temas también de la mesa, pero también sobre el proceso de escritura y demás. Pablo Tonelo, que iba a estar en la mesa, no está porque está en Chicago, pero lo vamos a nombrar, vamos a hacer como que es medio un fantasma, porque son libros que dialogan, ¿no? que se comunican entre sí. Agustina Catalano, que escribió Recién Llegada, es poeta, es becaria del CONICET, nació en Mar del Plata. Nadine nació en Buenos Aires, es guionista, es escritora, publicó un libro de cuentos que se llama Bebé Vampiro. Y Pablo Toretto también es escritor y en este momento está trabajando en la Universidad de Chicago. ¿Por qué están estos tres libros juntos o por qué vamos a charlar sobre eso? Bueno, porque son tres libros autobiográficos, es decir, son tres historias de vida. Son libros que no son autobiografías gigantes que cuentan toda la vida de alguien, sino esas autobiografías parciales, ¿no? Que eligen contar un momento de la vida. En el caso de Recién Llegada es una beca y un viaje que aleja a una madre de su hijo, ¿no? En el caso de Carrera de Fondo de Nadine Lifchitz, es una madre que de repente se encuentra sola con dos hijos, es el comienzo de un amor, el fin de un amor, y una madre que se encuentra sola con dos hijos. Y en el caso de Compulsión de Pablo Tonelo es una familia que se arma en Chicago y una familia que se desarma entre Chicago y Santa María, y un padre que extraña mucho a su hijo porque está lejos. Entonces, por eso están estos tres libros juntos, y de ahí surge la conversación. Yo pensaba que ya hablar sobre maternidad o sobre mujeres que hablan sobre ser madres ya parece como un tema trillado, ¿no? En la literatura, ¿no? Con la proliferación que el mundo editorial le dio a la mujer, en buena hora, digamos, el cuento sobre una madre que cuenta sobre cómo ser madre ya no es la excepción, digamos, a la regla. Y a veces me pregunto un poco con preocupación y otro poco con maldad, es cuando nos dimos cuenta que ser madre y mujer era un conflicto, digamos, ¿no? O sea, ¿cuándo pasó eso? ¿Por qué no? Porque ya una mujer que tiene un hijo hoy se encuentra con un problema, ¿no? El vamos constituye un problema que es medio difícil escapatoria, una contradicción como grande. Entonces yo pensaba que tanto Recién Llegada como Carrera de Fondo no se llevaban bien con esa tradición de madres diversas, ¿no? Como no entraban ahí a dialogar con esa cantidad de obras publicadas sobre madres, porque le daban como una vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Pensaba como que hacían algo que era mostrar la extrañeza de lo común, ¿no? Como mirarse extrañadas con esto que somos, ¿no? Esta madre en la que nos hemos convertido, ¿no? Y eso como le da una originalidad, una singularidad a los dos libros que me gustaban mucho. Entonces les quería preguntar si ustedes se sienten adentro de esa tradición, si no, o si hay, encuentren similitudes y diferencias, digamos, entre sus libros adentro o por fuera de esa tradición de mujeres que están hoy escribiendo sobre el tema. Bueno, gracias por la invitación a Caro, a Julia, por estar acá.
En principio pienso que eso de, digamos, la proliferación de textos sobre maternidad, al revés de mostrar que es un tema agotado o que es un tema sobre el que ya hay mucho escrito, creo que revela lo contrario, digamos, lo infinito es ese asunto. Y lo interesante de textos que se van como entrando, ¿no? Haciendo como familia, punto, ¿no? Haciendo diálogo. Eso me parece que es algo como interesante de ir a buscar esos textos, de leerlos, de dialogar y también escribir. Y bueno, y en ese sentido creo que hay como muchas tradiciones de madres que escriben y de aristas sobre la maternidad. Entonces, no sé si siento como esa extrañeza, porque también me ha pasado de como experimentar mucho reconocimiento, mucha identificación con textos que he leído. Sí creo que, no sé, eso me parece que capaz podemos ver si coincidimos, que yo cuando leí tu libro me pareció que había algo como de quitarle cierto dramatismo, cierta cosa como trágica que tuvo durante mucho tiempo la maternidad, ¿no? De sacrificio, de sufrimiento, de entrega, ¿no? De abnegación, y empezar a ver desde un lugar mucho más ligero, pero que no sería superficial, ¿no? Quiero decir como ligero en el sentido del humor, de la ironía, de encontrarle ese costado más divertido, mundano. Creo que en eso capaz podemos como, sentirnos quizás un poco en esa tradición. No sé si quizás da para decir que es una tradición porque puede ser algo más reciente, pero sí me gusta como pensarme en ese lugar. Bueno, gracias por invitarme. Y respecto a la pregunta, no sé si estamos dentro de algún grupo en particular. Sí sé que, bueno, yo leí hace poquito porque acaba de salir el libro recién llegado y me gustó mucho como una parte en la que Agus dice o escribe que el libro trata sobre una mujer que va a dejar durante 3 meses al hijo por irse a una beca como a estudiar, y entonces dice algo como ¿qué pasa con que no? Si yo fuera un hombre que viene con dinero por haberse ido, o si vuelvo con algún reconocimiento que se pueda mostrar o algo concreto para la casa, eso sería mostrable, quizás justificaría mi partida, pero simplemente me voy por algo que es para mí, ¿no? Como que, y algo entre los dos libros que creo que sí que dialogan es una cosa como de separarse un poco de los hijos. En mi caso por separarme del padre de ellos y entonces inevitablemente separarme algunos días por semana y ahí descubrir algo nuevo en esa separación. Y en el caso de Agus, bueno, separarse esa cantidad de tiempo, que es como toda una aventura, o yo digamos, cuando lo vi, eran 3 meses lejos del niño que tenía 2 años, ¿no? Como, y lo pensaba en mi propia experiencia y decía, wow, como un paso más es posible, ¿no? Como no es solamente los días por semana o no sé, el viaje que se narra en Carrera de Fondo, que fueron una semana con 2 niños muy chiquitos que se quedaban en Buenos Aires y era yo la que me iba, ¿no? Entonces por ahí es una mirada sobre la separación entre la madre y el hijo que hace a una nueva mirada sobre la maternidad, y quizás ahí se encuentran cosas divertidas y fuera del estereotipo o fuera de la tradición, y además también la tradición y la culpa y un montón de cosas que también se encuentran. Juegan un papel, digamos. Sí. Sí, yo pensaba justamente en esto, que eran como madres que se veían extrañadas con el papel que estaban jugando, ¿no? Y eso me parece que las saca las pone en otro lugar, las coloca como en otro lugar mucho más interesante para pensar en este conflicto con el que nos hemos encontrado, que la economía es un problema, ¿no? También pensaba que en esto que ustedes cuentan, esto, bueno, de reconocerse o de uno a veces esto, ¿no? Leemos algo y decís, ay, mira, te puede pasar lo que le pasa, ¿no? O de reconocerse o identificarse en lo que le está pasando a otra madre. Pensaba el papel tan importante que juegan este coro de voces de mujeres que opinan en sus novelas, ¿no? Como un montón de mujeres que tienen un montón para decir cómo hacer, para opinar. Opinan porque saben, opinan porque quieren ayudar, opinan porque no saben, opinan porque es lo único que les parece que hay que hacer. ¿No? Y como se arma un coro atrás de ustedes que les va como guiando el camino, guiando entre comillas, ¿no? Como les va mostrando posibilidades, digámosle. Me gustaba porque la sacaba del lugar común, ¿viste? Que siempre decimos, bueno, la mujer no la va a salvar un príncipe, la va a salvar sus amigas, digamos, ¿no? Como son necesarias ahí las amigas de Sontec que te digan cómo. Entonces pensaba eso, ¿qué
En el libro de Otonero, que a pesar de ser un varón, aparece también este coro de voces con su propia madre, su ex mujer, sus amigos que le van diciendo, le van aconsejando. Yo pensaba, bueno, ¿qué impacto o qué efecto tienen esas voces ahí atrás de ustedes? ¿Cuán importantes son para armar esto, no? No, me quedé pensando en algo que decías de reconocerse en otras experiencias o en otros textos, y que es verdad que tiene como esa paradoja, ¿no? La maternidad y otros temas también, que es, digamos, universal en el sentido de que todos tenemos mucho en común, y me pasa que leo y es como, sí, esto me pasó, y se lo pasas a una amiga y sí, y a la vez es tan particular, tan personalísimo, tan único, ¿no? Cada experiencia, incluso cada etapa en la que vas pasando. Que también es lo que hace interesante al tema y lo que lo hace en un punto inagotable. Lo del coro de voces que decís es total, creo que más allá de la literatura, no en la vida, como estamos todo el tiempo escuchando voces que nos dicen cosas, y ahí creo que bueno, hay como todo un abanico súper interesante de posibilidades de pelearse con esas voces, de seguir con legados, ¿no? Simbólicos de, no sé, nuestras abuelas, o otras mujeres que hemos leído. Yo, cuando salió esta posibilidad del viaje, pensaba, bueno, ¿qué mujeres tengo a mano, qué otras madres tengo a mano que hayan hecho algo similar, ¿no? Como para decir, como que echaron luz sobre ese camino, digo, bueno, yo ahora puedo ir por acá porque total ellas ya pasaron, y la verdad es que me costaba como reconocerme ahí en alguien, ¿no? Creo que igual al tema del amor también es aplicable, ¿no? Digamos, esos modelos o referencias en las que a veces nos espejamos. Así sea para decir, bueno, no quiero continuar de esta manera o quiero oponerme a este modelo, creo que siempre se da algo interesante ahí. Sí, también pensaba como que no sé, Pablo, a quién tiene alrededor, digamos, pero en general las madres necesitamos rodearnos de otras voces porque hay mucha soledad en la maternidad también. Incluso como en la idea de irse sola de viaje, hay como una soledad multiplicada que es tipo, este sentimiento, que es la culpa por dejar a mis hijos o lo que fuera, es únicamente mío y estoy totalmente sola frente a eso, ¿no? Digamos, también como que hay muchas cosas que son intransmisibles, o sea, yo acabo de volver de una escapada de mamis con un montón de mamis, y en un momento en la charla de la cena, cuando estaban todos jugando y qué sé yo, se empezó a hablar de los partos. Y todas tenían historias tremendas de pronto. Yo no lo sabía. Comparto con ellas el tiempo hace un montón de tiempo. O sea, el tiempo escolar de mis hijos hace 5 años. Y todas tenían una historia tremenda, cercana quizás a, no sé si a la muerte, pero cercana al peligro, cercana como a situaciones de mucha angustia, de tener que esperar a que te den el bebé. Y en esa, ¿no? Como hay algo de tanta soledad que es casi que ni se comparte, porque uno piensa que es algo de uno, lo que sea. A mí me sirvió mucho leer a mujeres madres, también me servía todo el tiempo escuchar a mujeres que sean madres y que estuvieran separadas y entonces me contaran que el camino no era tan terrible o que también iba a encontrar el placer en eso o lo que fuera. Después leí ya un poco más curada de miedos, seguí leyendo y me sentí identificada también, como en lo que seguía sucediendo, en lo que otras pensaban. Entonces me parece que es eso también, por eso está lleno de voces, porque uno va buscando también como de dónde agarrarse. Sí, también están las voces que uno no quiere escuchar, ¿no? Es como toda una cantidad de cosas que parece que el tema de la maternidad es como un tema público, ¿no? Donde todos podemos opinar, tengamos hijos, no tengamos hijos, tengamos relación o no con la familia, con la madre, con el padre, y también ahí como que podés dar cuenta de un montón de prejuicios a nivel social, a nivel personal, ¿no? Como también algo que me pasaba, ¿no? De preguntarme con el motivo del viaje era qué hacer con todo eso. Y me parece que lo más terrible es cuando esos prejuicios o esas preguntas, a veces eran solo preguntas, ¿no? Como, pero ¿y cómo vas a hacer? Lo vas a extrañar un montón a tu hijo, como, ¿no? Había un montón de preguntas que me quedaron ahí en la cabeza flotando, era como, ¿por qué le doy lugar a esto? Creo que también están esas otras voces, ¿no? Y que hay que pensar ahí como qué hacer con eso,
Y no siempre desde un lugar de denuncia o de enfrentamiento, ¿no? Sino también como de hacerlo parte y pensarlo eso también, porque está un poco en una a veces, aunque no nos guste o nos parezca, ¿no?, lo racional, que no va por ahí, también era algo que a mí por lo menos me interesaba darle lugar. Sí, pensaba que en términos de forma, digamos, en términos de lo que hicieron con la escritura, eso está en los dos libros de manera muy distinta, pero en los dos libros muy bien armados, ¿no? Porque esto que vos decís de estas voces que no querés escuchar o que no, digamos, o que no te van a hacer mella en tu propio camino, en Carrera de Fondo yo me reía porque había varios momentos en los que está dicho lo que dice la otra persona, ¿no? Como esto lo dijo, tan amiga me dijo esto, punto. O sea, no voy a hacer ni una intervención sobre lo que dijo mi amiga, ni voy a hacer lo que me dijo mi amiga, pero no lo voy a ni siquiera decir. O sea, como el punto, ¿no? Esto es lo que dijo y ya está. Pero bueno, está ahí, ¿no? Está en el coro, funciona como parte del coro. Y eso está buenísimo para pensar en esto que dicen ustedes, como bueno, no está, o sea, no estaba tan sola. Hay un montón de gente que no solo que tiene mucho para decir, hay otra que tiene mucho para acompañar, y hay otra, ¿no? Eso me parece una escritura como hiper femenina, ¿no? Que en el de Pablo Tonelo aparece, digamos, digo, por más que sea varón, aparece, pero en el de ustedes sostiene el relato, ¿no? En el de Pablo aparecen amigos que dicen, che, hace esto, che, no tenés que hacer más esto, pero en el de ustedes ese coro sostiene el relato, la lleva al relato, ¿no? Eso me parecía como muy a subrayar. Y lo otro que quería preguntarles era, como son escrituras de vida, es decir, como ustedes decidieron contar lo que les estaba pasando, ¿qué impulso las llevó a eso? ¿No? ¿Cuál fue el impulso? Decir, bueno, a ver, me voy a sentar a escribir sobre mi separación. Bueno, me voy a sentar a escribir sobre otra separación con mi hijo, ¿no? Si la escritura les funcionó como motor, como terapia, como modo de sacarse algo de encima, ¿no? Como modo de poner ahí el dolor a funcionar, como crisis, ¿no? Bueno, la crisis en el motor de la escritura. Bueno, en mi caso fue como, al principio no lo pensé para nada como un libro, sino que eran como unos borradores, o sea, unos archivos que había abierto que se llamaban Crisis, y ahí aparecían como charlas textuales que yo venía teniendo con el padre de mis hijos, y simplemente como que arrojaba ahí cosas. Con el tiempo, con un poquito de tiempo, porque fue todo muy precipitado, se me apareció como el ejercicio y algo como de, después entendí en terapia que era como sublimar lo que me estaba pasando, y al ponerlo en la hoja algo pasaba con eso. Después a mí, que me gustan las palabras y qué sé yo, entonces les empezaba a armar frases que me gustaran más como sonaran, y de pronto lo empecé a llevar al taller de Mercedes Halfon, al que yo iba, y entendí que podía ser un material literario a la larga. Entonces de repente empezó a funcionar como todas las cosas. Y cuando me fui de viaje dije, bueno, esto también es parte del libro quizá. Y fue también eso. Y cuando volví dije, bueno, acá hay una escena que podría ser el final del libro. Y la escribí. Entonces hay algo que es como que una cosa se alimentó de la otra y me ayudó a transitar mejor. Sí, no diría que fue terapéutico para nada. Sí que mi psicóloga tiene el libro así, tipo en su consultorio, como si fuera un triunfo de ella también. Un diploma. Como, no, pero una cosa y la otra fueron como de la mano. Pero es porque es un libro muy particular, como no me pasó con la escritura del libro de cuentos, en donde me tomé como 1000 años, esto, no sé, lo escribí como en un año por él en total, con su edición y todo, y un poco eso. Pensaba que lo particular de esto es porque es la propia vida, ¿no? Digo, ahí no, o sea, se pone en juego lo más íntimo de uno, porque digo, la escritura, si bien es algo que uno arma y que uno piensa y que la frase suene y que haya música y que haya ritmo, o sea, todas las cosas que uno piensa cuando escribe literatura, digamos, está la vida ahí jugándose, ¿no? Entonces, es raro en ese sentido, siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo la vida se desarma cuando aparece la escritura, ¿no? Es decir, la vida se va a desarmar en la escritura, pero al mismo tiempo es vida. Entonces... Bueno, y es una porción igual, es como lo que yo puedo observar y que me parece que es contable. Como esta es la parte que voy a contar porque tiene algo especial, que todo esto no, y todo esto no, y
gracias que existe la edición después, ¿no? Pero digo como, hay una selección de la vida, no es la vida toda. Entonces es como, mira, esto puede ser interesante para mí y quizás para quien lo lee. Claro, yo digo la vida en términos de que en un momento de separación y el momento en que un nene de 2 años va a quedar solo con su padre, digo, un poco se nos juega la vida ahí, digo, ¿no? O sea, si bien es un pedacito de nuestra vida, digo, bueno, ahí hay una cosa muy intensa, muy extrema de la vida, que bueno, que la escritura después, esto como decís, en la selección y el procedimiento, la escritura se encarga, digamos, ¿no? A mí me pasó cuando surgió esta cuestión del viaje de, por un mecanismo propio de mi mente, como racionalizar muchísimo, como autoimponerme que no era nada, que no era para tanto, que era una cosa más, que me iba a ir, que iba a volver y que iba a estar todo bien. Y en ese sentido creo que mi primera sensación fue: esto no es nada, como es una cosa más que voy a vivir. Y ante las reacciones de los demás, me pasó de decir, bueno, no, capaz que no es tan, bueno, me voy unos meses y vuelvo. Y creo que ahí, como en las preguntas que los demás me hacían, en el interés que suscitaban los demás también, decir como, che, pero tu hijo, 2 años, te va, wow, como, no sé, gente que me felicitaba, como, qué bien, me encantaría, como. Y dije, che, no, a ver, multiplicidad de reacciones, y reacciones tan efusivas, y otras también, digamos, más confrontativas con la situación. Dije, acá hay algo que no, que es una ruptura, o sea, que es algo, puede ser una bisagra esto que está pasando. Y eso sí me generó como un impulso, un motor para decir, voy a tomar unas notas, voy a escribir esto que está pasando, no me lo quiero olvidar, como no me lo quiero perder. Entonces ahí siento que la escritura cumple un poco como una función de retener algo de la experiencia. Creo que el diario en ese sentido, mira, justo llega acá Eugenia, hice el taller con Eugenia, que justo tiene una editorial que edita diarios, pero digo, el diario en ese sentido como que funcionaba muy bien como forma para retener eso, ¿no? Para anotar, para puntuar los días, las cosas a veces muy pequeñas, ¿no? Como una búsqueda en Google, que es como empieza el libro, ¿no? Cuando pones dejar a mi hijo de 2 años, dejar, pero si yo no lo voy a dejar, y ahí como se me empezaban a abrir mundos de preguntas y cosas, y todo eso la escritura en algún punto le daba, ¿no? Como un sentido. Y como recordatorio también, como fuente para ir a buscar como qué había pasado, qué es lo que, como yo mucho tiempo después releí para escribir, ¿no? Como para armar el libro tuve que releer como archivos viejos, pero no podía. O sea, aparecían como conversaciones o interacciones o lo que fueron sentimientos míos, que también es para lo que funcionan los diarios, como que quede escrito, por si acaso me olvide, porque seguro me voy a olvidar, además. Me da un poco de miedo eso a mí, o sea, como que me da miedito, digo, hay cosas que son mejor olvidar, ¿no? Como decir, mejor no me acuerdo de esto, bueno, yo no escribo diarios, ni mucho menos, pero pienso que el escritor de diarios tiene como una cosa con eso, ¿no? Como que quede asentado, que pase por mesa de entrada, ¿no? Por suerte yo puse como la primera cosa es tipo, tengo 33 años, entonces quedó ahí, congelado. Después cuando tenga 45 y vuelvan a leer... ¿Seguís teniendo 33? No. Los libros somos eternos. Así que, bueno, estaba diciendo esto de los diarios, de la forma, y también esto último me pasó en su momento de decir, bueno, voy a ir a buscar libros de mujeres que viajaron y que eran madres, y había como una literatura muy profusa en relación al viaje, pero no, en su momento no encontré ningún libro que me dijera quizá lo que yo quería escuchar en algún punto, ¿no? Para poder animarme a hacer eso. Y también creo que fue un motor de la escritura, decir, bueno, como acá hay algo que todavía no está dicho así, o no sé, como tener ganas de ir por ahí. Después me fui encontrando con otros textos, pero también eso fue como pensar en un diálogo con personas que pueden estar atravesando lo mismo, y como escribir también ahí sobre eso. Creo que esas dos puntas fueron. Cuando leemos textos autobiográficos, los críticos, como yo,
buscamos la sensación de vida, ¿no? Eso que nosotros llamamos sensación de vida, donde el texto vive, o sea, y a mí me gustaba, leía, ¿no?, que esa sensación de vida aparecía en los tres libros, aparecía justamente en el momento oscuro, ¿no?, en el momento donde no hay vida, donde parece ser donde no hay futuro, ¿no?, como eso, estás en ese quiebre, en esa crisis, y bueno, acá no hay futuro, están los años, ¿no? Voy a quedar eternamente en los 33 pasándola mal, digamos. Bueno, un mundo oscuro, ¿no? Una nebulosa de incertidumbre, me estoy por separar, no sé qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, ¿no? O voy a abandonar a mi hijo, lo voy a dejar huérfano, ¿no? Esa sensación que parece que no, de la que no se va a salir. Yo pensaba que ahí, en los textos de ustedes, ahí es donde viven los textos, ¿no? Donde conmueven, donde tocan el nervio, donde a uno lo moviliza. Y bueno, pensaba cómo lo vivieron eso ustedes en el proceso de escritura o en el proceso de relectura de ese texto, como decir, bueno, ya el tiempo pasó, vuelvo a leer, un momento de crisis, ¿no? Que a mí me da miedo, digo, yo quisiera no volver a leer un momento de crisis mío, ¿no? Bueno, a ver cómo lees. Yo no me releo, no sé, así haya pasado un mes, yo no releo lo que escribo, pero me parece sí que la literatura en general tiene que ver con la incertidumbre, o sea, como con no tener respuestas, y creo que eso es como un impulso vital al momento de pensar en escribir algo, sin pensar en editar, en publicar, ¿no? Digo, solo en sentarse a escribir, me parece que hay algo como de ir a buscar respuestas o generar algún tipo de forma donde a veces es esto, es la crisis 1, crisis 2, crisis 3. Sí, yo pensaba como que yo tenía la idea mientras escribía de que para adelante iba a estar mejor, porque bueno, tengo un problema con el optimismo que es claro, y entonces me falta más optimismo. Va a pasar. Entonces, bueno, lo que voy a escribir acá seguro es peor de lo que voy a vivir en el futuro. O sea, lo que ahora estoy en el fondo, yo pensaba. Y después apareció en el título. Pero yo decía, estoy segura que esto es el fondo y después tengo que seguir para adelante o para arriba, lo que fuera. Claro. Entonces, como que después de leerme no me parecía un desafío, porque ya había estado en el peor lugar, sentí, en un momento. Y para adelante, bueno, seguían otras cosas así. Por ahí una mirada nueva, porque cuando terminé de escribir el libro tampoco era la que lo había empezado a escribir. Justo fue como que yo estaba cambiando mientras lo escribía, o todo estaba sucediendo mientras lo escribía, como era una cosa que se pegaba con la otra, no estaba evocando. Me pasó eso. Y también tiene un final bastante optimista o luminoso, entonces, porque creo que es el espíritu de lo que sigue. Entonces un poco eso, como que bueno, leer la crisis no es estar viviéndola. No, bueno, la leo, estuvo ahí, eso es parte mía también. Mi pregunta es en el momento de crisis, ¿no? En el momento en el que uno está en ese lugar, escribirlo, ¿es hacerlo más consciente? Es decir, es como profundizar la vivencia o aligerar la vivencia. Es nombrarla, por lo pronto como que si se nombra existe y está dicha ahí, o sea, no sé qué estoy diciendo bien, pero te digo esto, mientras se me ocurre. Entonces es como que pienso, bueno, uno la escribe y a partir de la escritura existe. Y después que puede quedar ahí o puede resignificarse en el futuro. Sí, para mí igual también tiene como una cosa de aligerar, que es lo que decía antes, ¿no? Empezar a como pensar en imágenes o en palabras o en algo que lo saque como de cierto lugar a veces de emocionalidad o de drama con la que uno vive las cosas y ya ponerlo en otro lugar, ¿no? Que es un lugar del pensamiento. Para mí también tenía como esa función, ¿no? Igual, por lo menos lo que fue mi proceso de escritura, al principio eran notas muy erráticas, como muy sueltas, no tenía como una serie, no tenía algo armado. Entonces era retener ahí como algo que me parecía interesante, que pensaba que podía servir después para otra cosa. Y así pienso en eso, ¿no? Como muchas imágenes y cosas que quería guardar también. Pero sí, también coincido con lo que decís. Sí. Esta es mi pregunta siempre preferida, que es la pregunta por la forma, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en las formas
Entonces pensaba que, bueno, que en el libro Agustina son entradas cortas de un diario, ¿no? Como que la página no es, a veces la página no es completa, es como un pedazo de una página, entradas como cortitas, fechadas, ¿no? Bien del registro diario, de la anotación, ¿no? De lo que me va sucediendo y lo voy contando. Y en el caso de Nadine, llama mucho la atención los subtítulos que van apareciendo, ¿no? Y llama mucho la atención esas listas, esas largas listas, ¿no? Por nombrar algunas cosas, las cosas que me preocupan, ¿no? Una lista de las cosas que me preocupan, los pesos que tuve en los últimos años, ¿no? Los embarazos, cómo fue cambiando el cuerpo, tipos de terapias, propuestas alternativas a lo que ella estaba viviendo, las propuestas que marcaban sus otras amigas, bios de varones en hubs de citas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo con subtítulos. Digo, dos formas de la escritura de vida, de la escritura de esta vida, ¿no? Este pedacito de vida muy particular. Entonces yo lo que siempre me pregunto, esto que decíamos recién, ¿no? De que cuando aparece la escritura la vida se desarma, me pregunto qué es lo que, digamos, si es la vida la que impacta sobre la forma o si es la forma la que impacta sobre la vida. Es re difícil la pregunta, pero es una pregunta que no puedo no hacerme. Yo creo que la tendría que pensar para otra respuesta como más contundente, pero siento que intuitivamente me sale pensar que en un punto se encuentran, ¿no? Casi medio misteriosamente, como no sé si existió ese momento en el que pensé, bueno, esto lo voy a hacer así, ¿no? Como que creo que hay algo también de la intuición y de ir andando y de ir encontrando la forma. Pero sí, para mí también era algo relevante, ¿no? Como encontrar una forma que fuera, en mi caso, ¿no? Como que pudiera acompañar ese ritmo del viaje, que pudiera estar presente también para que quien leyera fuera como viviendo ese viaje a medida que iba pasando. Pero sí, eso, pienso que hay como decisiones del plano más racional, más de la estructura, y que también surgen cuando otras personas te leen, ¿no? Creo que eso es fundamental, que otras personas te lean, de empezar a tener con esos primeros lectores, ¿no? Los talleres, creo que son experiencias muy enriquecedoras para pensar eso justamente, cómo se escucha ese texto, cómo está estructurado. También hay algo como del ritmo que propone el libro para la lectura, ¿no? En mi caso también la escritura un poco me salía enlistada y creo que tiene que ver también como con la sensación vertiginosa de estar escribiendo lo que estaba escribiendo, porque para mí era también como ¿qué estoy haciendo? Y cuando ¿cómo se dice? Confirmó la publicación, digamos, cuando hablé con Joana y me empezaron a editar los chicos de vinilo y qué sé yo, era cada vez acercarme más a una situación de tipo, estoy contando cosas que por ahí voy a tener problemas, bueno, lo digo rapidito a ver si pasa, no sé, como que había cosas como, bueno, lo nombro y sigo, lo escribo y sigo, y en eso también se armaba como el ritmo del texto. Y desde ya que me parece que los espacios de taller son como los espacios para la escritura, para que otros te lean y para que te puedan decir esto sí, esto lo acortaría, esto me parece que estaría bueno desarrollarlo más, y entonces hay entradas más largas que otras, o sea, eso. Es como un juego de encastre, ¿no? De ver qué funciona, que como acá, que saco, y en un punto también se vuelve como un juego, ¿no? A mí me pasó editando, como con los comentarios, ¿no? Nos poníamos a pensar en mujeres madres, a discutir sobre Madame Bovary, como que es un proceso también, como que tiene un costado, obviamente, para pensar, para reflexionar, pero también muy lúdico, ¿no? De probar esto, como si fuera así un juego de piezas, ¿no? Ayer fui a escuchar a un escritor, nada que ver, pero ayer fui a escuchar a un escritor que, bueno, hablaba sobre el proceso de escritura y bueno, lo tortuoso que era para él, ¿no? Como una pesadilla, una cosa de mucha fatiga, mucho cansancio. Yo les escucho a ustedes hablar, escucho mucha alegría en el proceso de escritura, escucho como mucha compañía, no sé si habrá sido así, pero lo que ustedes transmiten es que la pasaron bien, que la estaban pasando mal en la vida, pero que el escribir la pasaron bien, que se encontraron con otras, en los talleres la pasaron bien, encontraron un espacio de escritura, de escucha, ¿no?
¿La pasaron bien? ¿La pasan bien cuando escriben? Yo la pasé bien hasta haciendo la tesis de doctorado, así que no soy como, justo no vemos representar acá como la imagen de la persona que escribe y que la pasa mal. Sí, creo que hay, como que tiene que haber ciertas condiciones materiales para que sea un disfrute, ¿no? En eso reconozco ciertos privilegios y posibilidades que no todos tenemos. Sí, que es tiempo, obviamente, ¿no? Hacer como ese espacio, silencio, soledad, también a veces escribir entre el ruido, como adaptarse, acomodarse. No sé, creo que las mujeres tenemos bastante poder de adaptación. No sé, en mi caso no me identifico mucho con la escritora torturada o el escritor torturado. Tampoco sé qué tipo de escritora soy, digamos, ni siempre estoy escribiendo con las mismas emociones o con la misma alegría o con la misma soltura. Sí sé que cuando lo logro y se enciende algo, no hay nada de tortura en eso, es como todo lo contrario. Sí que por ahí se confunde como con el escritor angustiado, que sí, eso es un buen motor de... O sea, como la angustia o lo bajo, o lo poco luminoso, sí es un motor de escritura. No el acto de escribir, que me parece algo que a mí por lo pronto me conecta con estar viva y no, o sea, todo lo contrario a la oscuridad, digamos, no sé. Es lindo escuchar eso porque en general, no sé, yo trabajo con escritores tortuosos, digamos, con gente que la pasa muy mal escribiendo, que todo es un problema, que la escritura se le convierte en un problema. En realidad siempre el escritor de diario, sobre todo, es un personaje torturado, ¿no? Es un personaje que no puede escribir, entonces como no puede escribir, se tortura escribiendo un diario, ¿no? Hoy escribo el diario porque no pude escribir la novela, Walsh, ¿no? Entonces como, digamos, la teoría me enseñó eso y entonces es lindo como escucharlas a ustedes y decir, nada, che, la escritura te conecta con la vida, acá estoy escribiendo, eso está buenísimo. Me parece que es muy femenino también. La otra pregunta que les quería hacer era, esta era la pregunta por la forma y la otra es la pregunta por la realidad, ¿no? Porque ustedes tienen una realidad que un poco aparece ahí como, así que no me pueden responder que no hablan sobre su vida privada. No, lo que les quería preguntar era, bueno, ¿qué problemas se encontraron con la realidad, ¿no? Porque vos hablas del padre de tu hijo, que es una persona que vive, que existe, ¿no? Vos lo mismo, hablan incluso de sus hijos, y hablas de sus vínculos amorosos, ahí se deslizan como otros amores. Entonces quería preguntarles un poco de eso, ¿no? Sobre los amores, los desamores, los encuentros, los desencuentros que provoca escribir un libro sobre la vida de uno, pero que en definitiva toca la vida de los otros, ¿no? Sí, el problema con el que yo me encontraba, por lo pronto no era solamente con el hecho de que el padre de los hijos lo pudiera leer o que algo molestara, o incluso pensaba como en el futuro, mis hijos leyendo esto. Después muchas me tranquilizaban diciendo que los hijos no leen a los padres, no importa que escribas. Los hijos no tienen que conocer mucho a los padres. No pasa nada. Claro, por eso me angustiaba estar muy expuesta a que lo conozcan demasiado. Después, todo lo que tiene que ver como con más la segunda mitad del libro, por ahí en donde la narradora empieza a interactuar con otros y a conocer otras maneras de vincularse y de vincularse sexoafectivamente, y hasta ahora, digo, como eso que recorre y que va a recorrer siempre, digamos, como un nuevo descubrimiento, porque por lo pronto con la maternidad pareciera que te termina algo, como, bueno, hasta acá llegó el deseo, hasta acá llegó la libido sexual, por ejemplo, hasta acá llegó tu creatividad, porque ya no dormís, entonces no sé qué. O esa es la sensación de que se termina algo, o de que una versión tuya se terminó incluso. Y después, no sé, después por ahí se redescubren maneras, o por ahí, no sé, me acuerdo que yo a veces dejaba a los chicos con el papá y, no sé, habré ido alguna vez a un recital o lo que fuera, me encontré con una persona medio conocida y dije que tenía hijos y todos dijo, ¿cómo? ¿No pareces madre? Y yo, ¿cómo parecen? ¿Qué son? ¿Cómo se parecen? ¿Qué tengo que hacer? Porque soy, pero también me cuesta recital, todo bien, no sé. Porque ahora la gente no tiene más hijos. Es más común que la gente no tenga hijos.
Pero sí, a mí también me decían como, pero ¿cómo que tenés un hijo? Como, sos muy joven para tener un hijo, es como... sí. Bueno, eso era también lo de las voces que hablan, que, ¿no? Ese murmullo. Muchas veces revestido de esto, ¿no? De prejuicio, o de estereotipos, ¿no? Como no confirmás el estereotipo de tal madre, entonces ¿en qué lugar te pongo? Para mí eso también era como una pregunta, bueno, ¿en qué lugar estás? ¿Qué madre sos? ¿Qué escritora sos? ¿No? Como que pareciera que hay como una obligación ahí de ponerse en algún lugar y uno no está medio en ningún lugar. Tampoco Como... creo que sea tan consciente, no sé, o sea, yo no lo pensé tanto. No. Yo me fui de tu pregunta. No, y sí tenía bastante claro como que quería escribir sobre la maternidad y me parece que ahí había como que éramos como mi hijo y yo en una isla, digamos, ¿no? No sé si fue una decisión consciente, pero intenté también borronear un poco, ¿no? Como del contexto más biográfico. Por supuesto que las personas que me conocen van a reconocer un montón de cosas en el libro, pero también como no quería que hubiera nombres propios. Bueno, a las personas que aparecen, por lo menos en mi caso, les encantó verse en el libro. Claro, y me como sí. tipo el subrayado y cosas así. Sí. Después, algo que charlaba con Eugenia en el taller, que era como esta idea de la maternidad, donde el padre no aparece, digamos, o no tiene un protagonismo, que lo pensaba también con este libro Madre Soltera de Marina Yuksuk, ¿no? Donde ella no sabe si se separa o no se separa, pero el padre no aparece, digamos, como si fuera algo así, ¿no? De que en este espacio no hay lugar para ver qué le pasa a ese otro, ¿no? Con todo esto, y sí poner a la madre y a ese vínculo, sobre todo el vínculo, ¿no? Como protagónico. Me parece que pasaba un poco por ahí, pero sí aparece mi mamá, por ejemplo, y mi mamá está encantada con aparecer en el libro, y aparecen las amigas de mi mamá y ya todas lo quieren y están re felices. Es verdad, pasa un poco eso como la película que se filma en el pueblo, ¿no? Y aparecen todos, que es bastante común, pero sí es verdad que está puesto por lo menos desde un lugar genuino y amoroso, no. Por ahora no tuve ningún problema, pero sí, no sé, no hay, me parece que no hay como focos de conflicto particulares con personas, no sé. Tengo una amiga que, por ejemplo, escribió un libro y al tío lo dejaba re mal parado porque era su jefe, no le habían pagado, era como, me acuerdo, ese libro fue todo un caos en su familia, pero acá no hay conflicto, digamos, me parece como que el conflicto es más interno y es más del vínculo y de esa situación en particular que con personas, digamos, ¿no? Puntuales. Bueno, yo ahora hablo como para que pregunten, para que comenten, para que digan, para que denuncien. Este es el momento. Si hay alguien que se sintió afectado. Los que no aparecen y hubieran querido aparecer. ¿A nadie? ¿No? Bueno, no, hago yo entonces la última pregunta. Bueno, ¿cómo continúa esto? ¿No? ¿Cómo si tienen otros proyectos de escritura, están escribiendo algo? Si la vida, como dijo Nadine, continuó para mejor, ¿qué se viene ahora, digamos, para ustedes? Sí, continuó para mejor, sin dudas. Aparte los chicos crecen y es todo el tiempo otra vida constantemente. Respecto a proyectos de escritura, sí, intentos que siempre haya algo, ahora hay, así que eso es bueno, por lo tanto. Por ahora proyectos, eso. Y también mucho el espacio de taller, o sea, yo me encanta seguir haciendo, como en este momento, por ejemplo, tengo como mis encuentros con Flor Monfort y por ahí son una vez cada 20 días o algo así, e igual es como el mejor momento del mes quizás, en donde tengo este intercambio, hice lo que pude durante el tiempo, entre una vez y otra hice lo que pude a ver cómo avanzó, y la lectura de alguien más siempre me parece como, bueno, de alguien que me interese también su mirada, ¿no?
Y además el ejercicio de la escritura, que también es dar taller y escuchar los textos de los otros. Entonces como que estoy conectada con eso todo el tiempo. Y que está bueno porque es pensar la práctica no como esta tortura solitaria, sino como un diálogo con otros, como con una dimensión colectiva re fuerte, y que a veces decís, bueno, no sé, ahora no estoy con nada, pero de pronto empiezo a hacer una cosa y una consigna que te dispara, ¿no? Como se necesitan los otros también, o por lo menos a mí me pasa, y en eso creo que está bueno, que es interesante. Quiero decir que mi próximo proyecto es de tercera persona, o sea, no tiene autobiografía. No, todo Ciencia ficción más. Sí. Acerca. Bueno, gracias. Yo leí el libro de Nadine, el tuyo no, me entero, soy fanática de la obra de ella. Pero hay una cosa, con todo respeto lo voy a decir. Yo considero que todos los comentarios que escucho del libro se olvidan precisamente que el autobiográfico es para ella, que lo sabe y para que lo conocemos. Si hay un trabajo de escritura, un personaje que ella cree de sí misma, como imagino que es el tuyo, que en general es una observación modesta, se olvidan. Te puedo asegurar que yo escribo mañana, tarde y noche y no saco ni una hoja de un diario. Entonces eso me parece que hay como un peligro en la crítica de ahora. Yo aparte soy crítica literaria, perdón, pero digo, me da como cierto permiso para decir esto, que se olvidan que ellas se recrean a sí mismas. Y entre la Nadine verdadera, que no sé quién sos, pero sé quién sos, lo que le pasó y todo, es toda una mediación, como te habrá pasado a vos, que a veces da la impresión que cuando se conversa, me parece a mí, modestamente se olvida. No sé si las chicas están de acuerdo. Digo chicas por mi edad, ¿no? Eso. Yo tengo 30, me quedé en los 30. No, sí, puede ser que la lectura sea también por quien lo lee, o sea, es muy autobiográfico para mi círculo íntimo. Después, alguien que no me conoce para nada, digamos, le da igual, es una narradora escribiendo, narrando. Sí, también creo que Sí, el lenguaje supone una mediación, sí. Pero también es interesante el juego que se da, ¿no? Entre esa voz que asume que está escribiendo sobre su propia vida. La biografía más famosa, que ustedes habrán leído tanto más que yo, esto es sorprendente la biografía. Sí, hay... Vos conocés una persona, un muchacho, un chabón, como quieran llamarlo, una cosita le ponés. Hay un poema muy lindo de Irene Grus que dice, torcés la anécdota, no me lo acuerdo para citarlo textual, pero ella como que le habla a los hijos de que volvió de una salida y les quiere contar como una anécdota lo que pasó, y dice eso, ¿no? Dice, torcés la anécdota. Menos mal que hacemos eso. Como una idea de la ficción también, de la Y literatura. además mostrarse todas las mejores cartas posibles, porque tampoco voy a decir. O las peores. O Yo las la peor peores. de todas, yo la peor de todas, tengan Sí. pena. No, y usted haga su belleza. A mí me gusta, ahora le hagan la tuya. Ya la leí, me permite una observación, Nadine, vos podés estar totalmente en desacuerdo. Me encanta tu observación, estoy de acuerdo. Parece que todo el mundo escribe y somos escritores. No, está bien. Sí, también como pasa lo opuesto a veces, ¿no? De leer un libro y porque está escrito en tercera persona y transcurre en el año, no sé, 5000, de pronto eso no tiene nada que ver con la vida, ¿no? De quien escribe o el contexto en el que lo produjo, como que son para mí son zonas, ¿no? Está como contaminado todo eso. Hay que hacer como un trabajo también ahí de disección en algún punto. Sí, son alter egos a veces, hay juegos, no sé, con los nombres, hay de todo en eso. Bueno, y en la escritura se construye una voz particular para ese texto en particular, atravesado con esa mirada particular que tiene quien escribe, y después encima hay como todo otro camino a recorrer del lector, que lee con sus propios ojos y con la propia experiencia también. Entonces, nada queda solamente como en el lugar de lo autobiográfico, rígido y no sé. Pero no. La mesa era los hijos y el amor, y quiero decir que el único niño que había se fue, así que...
Yo ahora proyecto de escritura puntualmente no tengo nada, bueno, no estoy escribiendo, pero sí, en 3 días me voy de nuevo a Alemania 3 meses. Así que un amigo el otro día me dice, va a tener que ser recién regresada, me dice. No vuelvas. Pero es verdad que de pronto me dan ganas de explorar esto, ¿no? De la tercera persona, o contar historias de otras personas, familiares, pero sí, como después de esto siento que como que me desprendí o quisiera desprenderme un poco de lo autobiográfico o de esta experiencia en particular y explorar, justamente por esto que decía hace un rato del juego también, ¿no? De probar. Sí, creo que también se trata de ir probando y de encontrar y de buscar otros registros, otras posibilidades. Yo me lo tomo un poco así y creo que, bueno, veremos qué sucede. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, cerramos.